Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. A continuación procedo con la explicación de la clase del día de hoy. Ustedes ya de conocimiento de ustedes, que cuando se aproxima el examen, realizamos lo que es un repaso de todos los temas que ya hemos visto y hoy vamos a iniciar con todos los repasos. ¿Sí? Empezamos con lo que es el primer tema que pudieron conocer referente a lo que es todo este largo proceso de lo que es contenido de los temas. Empezamos con lo que es China y sus grandes aportes dentro, cómo se conforman, cómo se desarrolla, cómo realizan cada actividad, cómo son sus organizaciones sociales en sí, en donde abarcan que pequeños estados en China, su nombre significa lo que es país de en medio, donde abarca lo que es un extenso país que se encuentra en lo que es centro de este de Asia, por el norte que limita con lo que es Mongolia y desierto de Gobi en sí. Por el sur con lo que es Indochina, al este se encuentra con el Mar Amarillo y el Océano Pacífico, y el oeste está con el Tíbet. A lo largo de lo que es China y sus grandes aportes, donde abarca lo que es el origen racial de los chinos, es que ellos agrupan o se mantienen con diversos grupos procedentes de lo que es Asia Central y lo que es Mongolia en sí, donde el territorio de China ha sido uno de las agrícolas por excelencia, pues cuenta con importantes ríos como Oban-O, también Yangtze, también Kiang y también lo que es Sichuan, en donde se puede constatar que diversas lluvias provocadas por lo que son diversos vientos monzones, en la cual puede mantenerse lo que son inundadas las grandes extensiones en base a lo que es el terreno. El tipo de clima en representación a diversas condiciones idóneas, en donde abarca lo que es para el cultivo del arroz y también poder desarrollar todo lo que es el cereal y lo que son las verduras. En base a diferentes contextos que han tenido que predominar en lo que son varios pequeños estados, donde culturalmente son similares o son frecuentes o usan una frecuencia en donde encontramos que son diferentes guerras con el dominio de lo que son diferentes zonas. También se enfrentan a lo que son diversos enemigos externos, como más lejanos también, o atraídos por su riqueza. Se también se aliaron a finales del primer milenio antes de Cristo. También se dieron origen a lo que son un imperio chino y a su primera dinastía. Aquí pueden observar lo que es la antigua China, todos sus territorios que conforman lo que es la antigua China en sí, donde sus principales características estaban basadas en lo que identificaba cada dinastía de lo que es esta cultura china. Dinastía tenemos Shang en el año 2000 a.C., donde estableció que lo que es la ribera del río Huangpo, se atribuye a lo que son las diversas dimensiones en base a lo que es la escritura jeroglífica en China, en donde es un estado esclavista en la cual se pudo obtener lo que son diferentes comunidades agrarias dedicadas a lo que es la caza, la pesca y la ganadería. Otra dinastía, que era Zhou, que es representación del año 1122 al 243 249 antes de Cristo, donde mantuvo que sometieron a diversos pueblos de lo que es la dinastía Xia y pudieron lograr lo que es la primera gran unificación en base a lo que es el rígido control de 36 provincias, en donde abarca que esta dinastía pudo establecer lo que es la esclavitud contraída por lo que son deudas o delitos cometidos, en donde fueron los Zhou quienes contribuyeron a lo que es una gran muralla china para poder defenderse de las diferentes invasiones extranjeras que realizaban en sí. Han, otra dinastía, que es desde el año 206 a.C., esta dinastía pudo configurar lo que es la nacionalidad china, en donde pudo también abarcar o poder ejecutar diferentes obras civiles a beneficio de los pueblos, donde pudieron establecer lo que son las diferentes administraciones jurídicas, económicas, militares y el transporte, que vivió un gran auge mediante las construcciones de los caminos y pudieron establecer lo que son grandes caminos de seda en sí. La decadencia de China inició hacia los siglos antes de Cristo,
donde abarca lo que es a raíz de dos eventos importantes. Estos dos eventos importantes son la invasión de los hunos y las grandes rebeliones campesinas producidas en los años 184 a.C. y 17 a.C., donde esta organización política que se conformaba en su momento en lo que es la antigua China, mantuvo lo que es un sistema de gobierno donde muchos aspectos similares eran iguales a las otras civilizaciones antiguas, donde esta organización política abarcaba lo que es el poder que era ejercido por lo que es las sucesiones familiares, es decir, por lo que son las dinastías, en la cual pudieron abarcar lo que son a unas pocas familias que pudieron mantener lo que es el poder por siglos y que el gobierno fuese cada vez más centralizada en lo que es la monarca en sí. Otra organización política es que el gobierno era teocrático, en la cual es que este es el rey que se consideraba como representante de lo que es la divinidad de la tierra, pudo considerar lo que es poder gobernar a diferentes hombres en lo que acordaban diferentes modelos de gobierno, diferentes dioses del cielo, por lo cual se pudo mantener en lo que son antiguos emperadores que se les debía rendir homenaje y sumisión en sí. Para en sí poder destacar lo que es el poder de gobernar, cada vez eran más extensos en diversos territorios, donde los emperadores que disponían de funcionarios pertenecientes a lo que son las aristocracias, llamados también mandarines, quienes podían dirigir lo que es la administración y la justicia. Sin embargo, en base a la estructura estatal que tenían en su momento, eran tan rígidas que los cambios se daban muy lentamente en su momento. Aquí pueden observar en pantalla que tienen un gráfico en representación a lo que es un funcionario mandarín, en representación a lo que es una organización política china. También la organización social, cómo se organizaba esta sociedad en sí, donde ellos, a pesar de haber sido de un pueblo donde intercambiaban lo que es el comercio, la sociedad china se caracterizó por ser muy celosa en realidad, en la cual pudieron resguardar lo que son las diferentes tradiciones en honor a las instituciones que tenían en su momento. Estas tradiciones estaban también formadas en poder mantener lo que es el respeto, lo que es el orden mediante lo que es lo social de diversas clases que estaban así, como el modo de que las clases dominantes pudieran mantener lo que es el poder y el pueblo se dedicara a poder realizar lo que son las diferentes labores en el campo a base de lo que es la riqueza del imperio en sí, donde además pudieron soportar lo que es el mayor peso de la productividad en base a lo que es el imperio campesino, artesanos, también pudieron, pagaban también diversos impuestos donde sostenían el aparato gubernamental en su momento. Estos esclavos eran empleados como servidumbre y mano de obra para el Estado. La sociedad china antigua era la familia en donde indistintamente de la clase social o la perteneciente que tenían en su momento, donde podían inculcar lo que es el respeto, lo que es la veneración hacia los mayores. Las mujeres se dedicaban simplemente a lo que son las actividades domésticas y podían ayudar en lo que es la agricultura si es que era necesario. Aquí pueden observar en pantalla cómo era una familia china en lo que es la antigüedad se organizaban para realizar sus propias actividades en sí. Las clases sociales de la antigüedad china estaba conformada de manera jerárquica en sí, en la cual estaba conformada por el emperador, la nobleza, los mandarines, los comerciantes. De los comerciantes salen los campesinos, los artesanos y por último estaban los esclavos. Este era como organizaban sus clases sociales de la antigua China en sí. Luego, en base a la economía, la principal economía de lo que es la civilización era lo que es la agricultura, en donde abarca que esta agricultura era la subsistencia para ellos, es decir, era una de las maneras de productividad para poder obtener lo que es el consumo de lo que era la familia en general. Para ello, era poco lo que compraban o lo que vendían, además mantenían lo que es la distribución de las tierras y tenían a lo que se desigual en su momento, en la cual estas tierras tenían para lo que es el campesino una importancia en que estos tiempos, los tiempos de sequía o de malas cosechas, preferían en sí vender a un hijo antes que a su lote en su momento.
Es decir, que si tenían un hijo, preferían vender a su hijo y no a su terreno en sí. En la cual otras actividades económicas importantes para lo que son los chinos fue la ganadería, fue la artesanía en sí. La ganadería está representada por los grandes pastizales que los tenían en su momento, que ellos tenían, domesticaban al ganado bovino, ovino y caprino en sí. En la artesanía, ellos trabajaban lo que es el metal, la cerámica, los textiles. En la actualidad son reconocidos como piezas muy valiosas de cerámica y la seda china en su momento. Aquí pueden observar en pantalla cómo era el cultivo de arroz y otros cereales que fue la base de la economía china en su momento. Una de las más destacadas filósofos fue lo que es Lao Tse, en donde mantuvo lo que es esta obra de lo que es Confucio, en lo que fue el año 551, 469 a.C., que mantiene lo que son ciertos parecidos con lo que es la obra de Sócrates, en la cual propuso o promovió lo que es una práctica del amor, justicia y respeto mediante las diversas tradiciones a la autoridad y lo que es la reverencia hacia los mayores, la sabiduría y la sinceridad en sí. Una de las obras más imponentes en lo que son los pensamientos mediante lo que es el gran estudio es que abarca que el contenido ético y político escrito por lo que es el discípulo Shen Sheu, en la cual, después de su muerte, su maestro, mediante lo que es la doctrina, que lo llamaban confucianismo, convirtió lo que es la religión oficial hasta lo que es el siglo VII, sí, donde enseñaban lo que es en las escuelas hasta el siglo XX en sí. Este era como era la religión y filosofía en base a la civilización china. La cultura estaba simplemente basada en que en la astronomía, en la matemática, en la medicina, en la tecnología y también en lo que es el arte. En lo que es la astronomía, elaboraban mapas de los astros, donde podían predecir lo que es el eclipse, podían anticipar lo que es el paso de cometas y conocían lo que son diferentes equinoccios en sí. En base a las matemáticas, desarrollaban lo que es el cálculo y lo que es el álgebra, donde podían calcular lo que son las raíces cuadradas, las raíces cúbicas y podían encontrar constantemente entre los diámetros de una circunferencia y su longitud en sí, en la cual pudieron inventar lo que es el compás. También pudieron extender lo que son diferentes opiniones, como el ábaco, el instrumento de cálculo y también lo que es inventado de China en sí. En base a lo que es la medicina, pudieron desarrollar lo que es la herbolaria y también lo que es la acupuntura en sí. Estas son disciplinas consideradas alternativas en Occidente, en la cual también la tecnología, embarcada en lo que es el siglo I, ya que los chinos podían conocer lo que es el papel, lo mismo que mantenían lo que es la imprenta en el siglo VIII, mucho antes de lo que es Gutenberg en sí, en la cual la pólvora fue inventada por alquimistas chinos alrededor del siglo IV, donde a partir de la mezcla entre carbón vegetal, salitre y lo que es azufre, gracias a la pólvora, hacia el siglo XIII, aparecieron lo que son los cañones de Europa. En sí pudieron desarrollar también lo que es la brújula, también pudieron colocar lo que es un imán dentro de un pez de madera, en la cual se podía colocar lo que es en agua, apuntaba hacia el norte en sí. En referente a lo que es el arte, estaba basado en lo que es la arquitectura, donde pudieron construir diferentes templos, palacios, puentes y caminos para mantener lo que son diversas obras de mayor importancia en lo referente a lo que es la Gran Muralla, en donde actualmente se conserva todavía esa arquitectura y también se pudieron desarrollar en lo que es la artesanía a partir de lo que es el bronce, el hierro y lo que es el marfil y lo que es la porcelana también. En India, ¿cómo era lo que es la civilización india? Abarcaba lo que es la cordillera del Himalaya, en la cual está ubicada en el centro de Asia, donde nacen los ríos Ganges, también Indo, en la cual podían convertir lo que son diversos territorios, en la cual se conocía como península del Deccan, en la cual era una región propiciada por lo que es la agricultura en sí, donde abarca periodos históricos como periodo Dravia, que era entre los años 3000 a.C.,
Y también es que en los pueblos de las de Dravias ya se podía contar con diferentes grados de civilizaciones donde habitaban lo que es la península prácticamente. Las Dravias participaban de lo que es la agricultura, lo que es la metalurgia de bronces, donde pudieron alcanzar lo que son diferentes avances de grado urbanístico en la cual podían construir lo que son diversidad de ciudades como lo que es Mohenjo, Daro y lo que es Harappa en sí, donde el periodo ario abarcaba lo que son los indoeuropeos en sí o arios en su momento. Estos eran pueblos pastores provenientes de lo que son las llanuras del Mar Caspio, en donde pudieron penetrar lo que es la península del Deccan durante lo que es el segundo milenio antes de Cristo. Los arios pudieron conquistar lo que son diferentes ciudades establecidas, donde anteriormente pudieron organizarse también con pequeños reinos en los cuales se pudo obstaculizar lo que es la unificación de los mismos hasta lo que es el reino de lo que es Maga en sí, donde pudieron dominar lo que son diferentes centros en el oeste de India, también pudieron convertir lo que es en Estados Unidos, centralizado y poderoso en su momento. El imperio abarca lo que son tras las conquistas de las persas y lo que son los macedonios en el año 4 y tercero antes de Cristo, en lo que es el año 321 antes de Cristo, en la cual el caudillo militar, como lo que es Chandragupta, en la cual Maurya convirtió lo que es a la India en un imperio con grandes obras de urbanización, jugantes del comercio y uso generalizado de lo que es la moneda en sí. Esta es una representación de lo que es Taj Mahal, es uno de los imperios más llamativos de lo que es India en sí. Ahora, ¿cómo era la sociedad de las castas? Esta sociedad de las castas, en lo que es la antigua India, era una sociedad que estaba estratificada, en la cual pudieron acordar diferentes criterios raciales que se justificaba a lo que son a través de la religión. Es decir, que los arios pudieron introducir en las Indias lo que es una mitología según las cuales era que el padre de esa civilización y creador de lo que es la primera dinastía fue lo que es Manpuyo en sí, código, este es un código de leyes que podían llevar lo que son sus nombres, que prescribe lo que es una doctrina, en la cual la llamaban Chatumbaya en sí. Este término, Banya, significa color de madera, que era un régimen que llamaban en su momento sociopolítico, que dividía lo que es la población entre castas y podían también dar diversos acuerdos entre color de piel, mientras que los blancos eran más puros, mientras que los más oscuros eran más impuros, además estaban justificando lo que es la esclavitud en sí. Ahora, en lo que es Chaturvanya en sí, es donde que abarca que parte de la religión se pudo conocer como lo que es un brahmaísmo en sí, o también hinduismo, donde pudieron extender lo que son por casi todo el territorio, lo que es la antigua India, hasta lo que es la actualidad en sí. También otro proceso fue lo que es la desigualdad e inclusión. La división de las castas en base a lo que es la antigua India era lo que es desigual y lo que era excluyente, donde en este orden social los derechos y privilegios eran mayores en la parte alta de lo que es la pirámide social, en donde también abarca que se ubicaban las personas castas más puras, que eran llamadas brahmanes, y los kshatriyas, que disminuían lo que es en sí, un desaparecer, lo que son las castas interiores o impuras, el cual vaicías o lo que son las sudras, también los dalits también eran intocables en su momento. Era un sistema de castas en el cual abarcaba era un sistema de castas en el cual abarcaba porque no tenían derecho a morir. Además, en sí, ellos seguían lo que es una mitología hindú, en donde las castas provenían de lo que son diferentes partes del cuerpo, de la divinidad. Estos brahmanes representaban lo que es la cabeza, los chatrias eran los brazos, y lo que son los vaisyas eran lo que es la cintura, y lo que son sudras son los pies en sí. Las principales características de este sistema en que dominamos
Barnias en sí eran la desigualdad inmutable, indeterminada por el nacimiento de una casta, la distribución desigual de lo que es un oficio de casta, la endogamia que tenían en su momento mediante lo que es la prohibición del matrimonio entre castas, inclusive entre grupos dentro de lo que es una misma casta en sí. Aquí pueden identificar cómo era en sí esta división de casta en lo que es desigual y lo que es excluyente en lo que es una pirámide. Aquí están los brahmes, son los sacerdotes y los maestros de la religión. Los kshatriyas son los guerreros y los gobernantes. Los vaishyas, estos son los artesanos, los mercaderes y los campesinos libres. Y los sudras, estos eran los sirvientes o esclavos de la tierra en sí. ¿Cómo era la economía? La economía, en base a lo que es la antigua India, era la actividad agropecuaria. Fue la base de la economía, en la cual podían cultivar lo que es el tigro, lo que es el trigo, lo que es el arroz, lo que es la cebada, lo que es el dátil, lo que es el algodón. Y también pudieron criar lo que son el ganado vacuno y lo que es ganado porcino. También pudieron desarrollarse también en lo que es en lo que es la artesanía mediante todas estas actividades que realizaban, también realizaban y pudieron contar con lo que es esclavismo, que es un sistema de casta, para lo cual se mantuvo lo que es un desarrollo de civilizaciones antiguas. Dentro de esto también sostuvieron el intercambio comercial con otros pueblos. Estos pueblos eran Eurasia y también África en sí. En base a lo que es la religión, el hinduismo no es una religión, sino que es un conjunto de cultos basados en los libros sagrados que aportaban por los arios en sí, en la cual los Vedas o el Mahabharata y también lo que es el Ramayana eran, además de códigos de Mamú, era poder establecer lo que es la organización, normas y leyes de lo que es la antigua India en sí. El hinduismo o brahmaísmo tiene tres dioses principales. Brahma, el creador Vishnu, el conservador que pudo reencarnar en lo que son varias veces. La novena vez fue en Siddhartha Gautama, en lo que es Buda, en el siglo V a.C., y Shiva, legislador y justiciero. Esta doctrina en representación a lo que es Buda y a lo que es un culto se da mediante el desarrollo de tomo a el que conocemos como budismo, ¿sí? Religión establecida como oficial por Chandragupta en sí en su momento. Y pueden observar una gráfica. Ahora, en lo que son los aportes culturales está lo que es la matemática, lo que es la astronomía, lo que es la tecnología, en donde abarca que, además de todos sus conocimientos referentes a lo que es el álgebra, lo que es la trigonometría, también India llegó al mundo mediante lo que es la notación de lo que es lo posicional. Sin embargo, emplearon lo que es la cifra cero como valor nulo, ya les identifiqué, es decir, el cero lo implementaron solamente para darle valor a lo que es una cantidad. Si decimos 1606 en vez de, ya le quitamos el cero, quedaría 166. Por eso es que él dice cifra cero como valor nulo, solamente es para darle valor a una cantidad en representación al siglo IV, ya que después de Cristo, la India se pudieron realizar lo que son los cálculos sobre lo que es adelante de griego, que llamaron lo que es el número pi, que el número pi en sí son números infinitos en la cual se representa lo que es una relación entre diferentes circunferencias en sí. Y mediante lo que es la astronomía en la antigua India, donde pudieron determinar que la Tierra giraba sobre su propio eje, pudieron establecer lo que es un calendario de 12 meses, donde se pudo estudiar lo que son los eclipses y medio de lo que es el diámetro de la Luna también en sí. La tecnología está basada en que pudieron desarrollar lo que es la industria del acero en casi 2000 años en sí, donde cultivaban también algodón y con fines textiles en sí. Los hindúes, aquí pueden observar como vestían hindúes, en que aunque este era un nombre designado a los seguidores de lo que es el brahmaísmo, hoy en día toman bien utilizando lo que es también como gentilicio, en la cual eran personas nacidas en India totalmente.
Algunas diferencias en lo que es brahmaísmo, budismo, buddhismo establece la sociedad de la casta. El budismo predica lo que es la igualdad entre todos los hombres. También brahmaísmo, politeísmo, transmigración del alma, reencarnación. El budismo tiene el ateísmo, el estado de perfección, que significa nirvana, que se debe alcanzar lo que es el espíritu. Referente a lo que es el arte en la antigua India alcanza lo que es un gran desarrollo en el siglo I antes de Cristo, donde la escultura india expresaba lo que es el erotismo, también lo que es la voluptuosidad en sí, donde a través de imágenes relacionadas como lo que es la fertilidad femenina y lo que son las relaciones sexuales, estaba prácticamente relacionada con el arte. En lo que es la arquitectura, es que mediante estos cuatro tipos de edificaciones, principalmente en los templos subterráneos, como estupas, edificios circulares para poder guardar lo que son las diferentes reliquias de santos y lo que son las pagodas, es que estas estructuras triangulares con la misma función de que estas estupas o gópura, es que realizaban un conjunto de monumentos que ubicaban antes de entrar a lo que es cualquier edificaciones de lo que es la arquitectura, la tradición de India, donde en la ciudad de lo que es Mekar fue encontrado en lo que son diversos realizados con ladrillos elaborados hace más de 7.000 años atrás, con diferentes piezas de cerámica en sí. Aquí hay una edificación con lo que es Upurán, templo de hindú, en representación a lo que es esta civilización. Ahora, Egipto y su legado es que esta se representa en que en el siglo, hacia el siglo V antes de Cristo, donde pequeñas poblaciones se formaban entre las que son las orillas del río Nilo, en la cual estaba prácticamente para poder aprovechar lo que es el agua, lo que es la fertilidad del suelo, para poder conseguir simplemente lo que es poder crear lo que es una gran civilización mediante diferentes procesos similares a lo que es la Mesopotamia, donde el Nilo era un recurso económico básico, pues que posibilita lo que es la agricultura y también lo que es la ganadería, ya que estas dos eran la base de la economía que se podía también, mediante mantener lo que es además suministrar lo que es la pesca y las plantas del papiro, podían, que podían crecer a lo que es la orilla del río. El papiro se utilizaba para poder construir embarcaciones, poder elaborar cesto y también poder confeccionar lo que es el papel para escribir. El río también era un eje principal de lo que es la comunicación mediante los diversos productos agrícolas que intercambiaban por madera, por metales, perfumes y otros productos en la cual era un lujo de estas ciudades orientales como lo que es la Samalencia. El ciclo de los trabajos agrícolas abarcaba que el río era la fuente de vida de un solo parámetro, donde abarcaba lo que son las diversas tierras que bordeaban lo que es el resto del desierto, ¿sí? En que cada año, con las fuertes lluvias de verano, el río Nilo subía de nivel e inundaba sus orillas. Aquí pueden observar, cada vez que llovía, realizaban fuertes lluvias, el río Nilo subía de nivel, inundaba las orillas del río. Así pueden observar. Bien, ahora, en base a lo que es el ciclo del trabajo, era también regular, podían labrar lo que es la tierra, después de lo que es la crecida del río, podrían sembrar lo que son el limo, o depositar lo que son diferentes cosechas, cultivaban lo que son cereales, verduras, lino, y también podían realizar diferentes actividades. Dentro de los periodos históricos están lo que son mediante lo que es el imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo y lo que es la decadencia. En el imperio nuevo, antiguo abarca lo que es en sí simplemente poder unificar los diferentes reinos de representación al Alto Egipto y Bajo Egipto, es decir, poder configurar lo que es el rey, lo que es el faraón, que era un jefe político y religioso que consideraba lo que es la cultura egipcia, donde pudo empezar básicamente lo que es la escritura jeroglífica en sí. El Imperio Medio abarca que se pudo realizar diferentes obras en las cuales se tuvo lo que es la mejora para poder canalizar y poder drenar lo que es en sí las diferentes fronteras en representación tanto del norte como del sur. El Imperio Nuevo abarca lo que es poder alcanzar lo que es una máxima expansión
territorial, llegando así hasta lo que es Nubia y Libia y Oriente Medio, en la cual se pudieron construir muchos templos y muchos faraones fueron enterrados en su momento allí. En lo que es decadencia, es donde se pudo dar a conocer que empezó esta decadencia en Egipto en épocas de lo que es las denominaciones extranjeras, donde los libios, los asirios, las persas, los macedonios y también los romanos pudieron conquistar las conquistas de los macedonios. Alejandro Magno en 332 a.C. terminaron con una cultura egipcia clásica en lo que es el año 30 a.C., que pasó a ser una provincia ya romana mediante lo que es la estructura social jerarquizada, es que estaba como el faraón, los privilegiados y los artesanos, mercaderes y campesinos, y por último tenemos a los esclavos, donde abarca que el faraón simplemente era el rey, un dios viviente que podía representar como la máxima autoridad política y militar tras las diferentes tierras que estaban construidas en su momento, y podía controlar todas las obras, todas las canalizaciones, también pudo controlar lo que es el comercio, poder asegurar diferentes órdenes que abarca todo lo que es el país y poder luchar contra los enemigos. Los privilegiados simplemente eran los sacerdotes y los nobles que se podían encontrar mediante los funcionarios y los jefes del ejército. Para así, estos sacerdotes vivían en los templos donde ocupaban lo que es un culto a los dioses y también podían dedicar a la hacienda para poder gobernar diversos territorios extensos. El faraón organizó lo que es un complejo administrativo con varios tipos de funcionarios para el ejército y un ejército también en la cual estos funcionarios solían ser familiares del faraón, los artesanos y los mercaderes campesinos, donde estas personas eran libres. Los artesanos y los mercaderes vivían en una ciudad o aldeas en pequeños talleres o alrededor de unas residencias reales que tenían en sí, mediante que los grandes mercaderes importaban para la corte del faraón material como madera, noble, incienso, mirra, perfume y plata. Esa era la contribución de estos mercaderes. Los artesanos y los grandes mercaderes también vivían como mejor que el resto de la población porque estaban protegidos por el faraón. Los campesinos representaban lo que es la gran mayoría de la población, con un 90% de lo que es el porcentaje de esta civilización. Los esclavos simplemente eran prisioneros de guerra o personas con deudas que no había un número muy elevado y la mayoría trabajaba para el faraón en sí. Aquí puede observar cómo era, sí, cómo era una gráfica de lo que es esta civilización, donde abarcaba lo que es tocado, lo que es obra, lo que es barba postiza, lo que es cetro y látigo en sí. Ahora, esta organización política, ¿en qué está basada? La organización política de Egipto, del antiguo Egipto, se pudo establecer como un gobierno monárquico, teocrático en sí, por lo cual tuvo a cargo lo que es el faraón, es decir, el rey, donde consideró hijo del dios del sol y representante de lo que es la divinidad de la tierra, donde el pensamiento egipcio creía que el faraón mandaba de acuerdo a las leyes de los dioses en el cielo, en la cual su palabra no se podía contradecir. Es decir, para preservar lo que es el carácter divino mediante lo que es el gobierno, este faraón podía casarse y procrear con mujeres de su familia. El poder que era hereditario por los diferentes miembros de una misma familia o dinastía, gobernaron por largos periodos esta civilización. El faraón era el rey, este era el incumplimiento de sus mandatos podía acarrear lo que son diferentes multas, azotes, encarcelamiento, lo que son diversas penas de muerte. Pero, sin embargo, hay ciudades donde había tribunales de justicia que podían ejecutar a las órdenes del faraón. Los reyes también disponían de un gran número de escribas y de funcionarios para poder administrar lo que son diferentes asuntos en representación a lo que es el reino. La centralización absoluta en base a lo que es el poder de las manos
El faraón fue constante y fue de fuente de abuso por parte de los gobernantes, ya que no pocas veces diferentes clases inferiores manifestaron su descontento a través de lo que es la revuelta, donde ponían en fin a lo que son determinadas dinastías en favor de otras. Sí. Como pueden observar en pantalla, aquí hay una gráfica en representación a lo que es una organización política donde Narmer, primer faraón y fundador de lo que es dinastía, y acá tenemos a Ramsés, fundador del siglo XIX, dinastía del reino de 1295 a 1294 a.C. Bien, chicos, este ha sido el repaso de uno de los temas que vimos primero en lo que son ya las clases pasadas, este repaso, donde conlleva lo que es la civilización Egipto, donde también conocieron lo que es en base a lo que es, lo que es India, también lo que es China, pudieron en sí, mantener lo que es un recuerdo o poder acordarse de todas estas civilizaciones, cómo se organizaban, cómo era su cultura, cómo era su arte, cómo eran sus adquisiciones, su organización, era de una manera jerarquizada, cómo eran en sí su organización política, sus principios, sus características en sí. Bien, les voy a explicar lo que es la actividad. La actividad la van a realizar, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un mapa conceptual en base a la clase de hoy. Ustedes van a colocar los temas que más les llamaron la atención, o simplemente, si ustedes gustan, colocan todos los temas, luego subtemas y abarcan lo que son un pequeño concepto. Luego, en lo que es tarea, van a realizar lo que es una conclusión basada en lo que ustedes entendieron, en lo que ustedes recuerdan de la civilización china, de la civilización india, de la civilización egipcia, cómo eran sus organizaciones, cómo se desarrollaban ellos, cada una de estas civilizaciones en sí, cómo eran sus actividades, cuál era su manera de sustentarse en sí. Ahora, en base a lo que es este inconvenientes energéticos que tenemos hoy en la actualidad, vamos a seguir con las clases grabadas. Si ustedes tienen energía a la hora que yo me conecto, no hay problema, se pueden conectar. Y si no, no hay problema, la clase se graba y se la sube a plataforma para que ustedes la puedan observar. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Que tengan una bonita tarde.